Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren, pero increíblemente de lo mejor, ¿ya? El día de hoy empezamos a hablar acerca del tema 3. Ya día miércoles empezamos, ¿cierto?, con la primera parte de técnicas de conducción. Nunca en una sola clase vamos a revisar completamente un temario, ¿ya? Pero sí es importante saber, ¿cierto? Que eh, es importante saber que que ustedes pueden revisar los temarios, ¿cierto? Completos, ¿cierto? Con tiempo, etcétera. Ya aquí en las clases lo que vamos haciendo es que cada vez vamos revisando algunos temas, ¿cierto? Esta semana unos temas, la próxima semana otros temas, y así vamos variando, ¿cierto? Lo que vamos sacando, ¿cierto? En cada clase. Para empezar, dice que en esta unidad aprenderemos. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, o cómo debemos comunicarnos con otros compañeros, o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Muy importante el tema de técnicas de conducción. Muy importante también es entender que las técnicas de conducción eh, explicadas en una clase teórica ya nunca van a superar, ¿cierto?, a poder realizar un entrenamiento práctico, ¿cierto?, en algún lugar que pueda dictar clases prácticas de motocicleta, ¿ya? Tanto puede ser una clínica o un curso de motocicleta en tierra, como puede ser un curso de motocicleta en asfalto. Lo importante es que siempre sea en un lugar controlado, ya que ese lugar controlado sea eh, o que no ponga en riesgo la salud o la vida de algunas otras personas que puedan estar alrededor, ¿ya? Entonces tenemos la postura al manejar una motocicleta. Comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del peso del cuerpo. ¿Dónde tiene que ir el peso del cuerpo cuando estamos manejando una moto? Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Es decir, los brazos y las piernas tienen que quedar, ¿cierto?, libres de cargas. ¿Para qué? Para poder acelerar, para poder frenar, para poder hacer cambios y para poder embragar, ¿cierto?, respectivamente en nuestras cuatro extremidades. Ya estas deben ir libres. ¿Por qué? Porque necesitamos moverlas para poder accionar, ¿cierto?, los distintos controles. Ahora, es importante también entender que nosotros cuando estamos manejando la moto, estamos igual moviendo todo el cuerpo, ¿ya? Si movemos todo el cuerpo para conducir la moto, quiere decir que no podemos ir rígidos, ¿ya? Entonces ahí es donde entra con mucha importancia lo que estábamos hablando, que es conducir, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Se me fue la idea, disculpe. Pero, ya, ahí la recuperé. Ahí entra en importancia lo que decía del peso del cuerpo, que debemos llevarlo sobre el asiento principalmente, ¿ya? En algunos momentos sí, vamos a traspasar un poco más del peso del cuerpo hacia los estribos. En algunos momentos, ¿cierto? Vamos a, por ejemplo, el cuerpo, ponerlo o más a la derecha o más a la izquierda, dependiendo de lo que se necesite en cada uno de los momentos, ¿ya?
Ya. Después habla de los pies, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer con los pies en la conducción? ¿O en qué debemos fijarnos con los pies en la conducción? Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno en el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés para cambiar de posición en los estribos. Disculpen, estoy un poquito ahogado. ¿Ya? Hay entre un poquito de polvo por la ventana, entonces estoy un poquito ahogado. Ya. Después tengo la altura. ¿Ya? Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Aquí en las alturas, ya habla de ajustes. ¿Por qué dice eso? Bueno, eso lo dice porque hay en una moto, principalmente, hay muchas regulaciones que se pueden realizar en muchas motos, ya no solamente en una en particular, sino que hay en muchas motos que vamos a tener, ¿cierto?, una amplia gama de modificaciones o de ajustes que se pueden hacer. En prácticamente todas las motos, ya no sé si en todas, pero en muchísimas de las motos, yo puedo tomar, ¿cierto?, la palanca de freno y subirla o bajarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo soy un conductor que soy más alto, mi brazo, ¿cierto? En vez de estar así, va a estar así, ¿ya? Y si soy más bajo, va a estar así. Por lo tanto, la posición de mis dedos en la palanca va a influir, ¿cierto? Si la palanca está más abajo o más arriba para poder realizar una buena frenada y estar, ¿cierto? Y estar más cómodo y seguro, ¿cierto? Al momento de frenar, ¿ya? O también embragar, que es exactamente el mismo tema. Y luego me habla de las manos. Me dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Podemos decir, ¿cierto? Eh, dame un segundo. Ya, podemos decir, ¿cierto? Que las manos no es que uno se afirme del manubrio, sino que uno afirma al manubrio. Son dos cosas bien distintas, ¿ya? Una es yo afirmo el manubrio, ¿cierto? Y la otra es yo me afirmo del manubrio. Tengo que siempre yo afirmar el manubrio, ¿ya? Yo afirmar el manubrio, no yo afirmarme del manubrio. De esa forma, ¿cierto? Voy a tener movilidad tanto en los brazos, ¿cierto? En los hombros, incluso en la cintura. En cambio, si yo voy como colgando, ¿cierto? De la moto, obviamente lo que yo voy a poder mover el manillar va a ser mucho más reducido porque estoy afirmándome del manillar, ¿ya? En vez de que yo afirme al manillar. Importante, dice. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié causándole una lesión grave. Ya. ¿A qué se refiere esto, queridos amigos? ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que principalmente, ¿cierto? Eh,
estuvimos hablando de que se pueden regular algunas cosas en la moto. Sin embargo, por ejemplo, regular los apoyapiés para que queden muy atrás o inclusive cambiar alguna pieza para que los pies queden más atrás y de esta forma lograr una posición más aerodinámica puede ser negativo en el caso en que los apoyapiés estén tan atrás que obliguen a la punta de mi pie a estar más abajo de lo que tiene que estar. Entonces, las modificaciones que nosotros hagamos tienen que ser a conciencia, por decirlo así, ¿ya? Tienen que ser modificaciones que no desmejoren, ¿ya? Otra característica. Entonces, ¿qué es lo que le dice ahí? Que si ustedes ponen, ¿cierto? Estamos aquí, tenemos el pie, ¿cierto? Si el pie, el apoyapié va quedando más atrás, la punta del pie va a ir bajando, ¿ya? Va a estar igual con el apoyapié, pero la punta va a ir cada vez más abajo. Y esa punta, ¿cierto? Y esa punta puede llegar a eh, impactar, ¿cierto? O chocar con algún obstáculo en el camino. Imagínense que en el camino hay una piedra y ustedes le pegan a la piedra, ¿cierto? Con su pie a 100 kilómetros por hora. Es decir, es un impacto contra mi pie de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, es muy probable que yo pueda de ahí, ¿cierto? De esa situación, obtener un resultado, ¿cierto? Desfavorable para mi salud. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Mucho, mucho ojo, queridos amigos, con ello. Luego tengo las marchas de una moto, ¿ya? En las marchas de una moto tengo que decir que si yo quiero pasar cambios en una moto, para empezar, tengo que irme, ¿cierto? A la palanca de cambios que está ubicada en el pie izquierdo, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? Entender que hay un orden para pasar los cambios que se respeta en la inmensa mayoría de las motos, ¿ya? No todas son iguales, pero sí muchísimas son iguales, ¿ya? La primera se logra desplazando el pedal, ¿cierto? Obviamente el pedal de la palanca de cambio, una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. Importante, dice, no lleve accionado el embrague más tiempo es necesario, ya que reduce su control, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Muy importante, ¿ya? Hay una foto por ahí que anda dando vuelta de un actor que se llama Mario Casas, no sé si lo conocen, y que se supone que va acelerando en la moto, ¿ya? Y va apretando el embrague a fondo, ¿ya? Claramente, lo más probable es que esa foto no sea real, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué les comento esto? Cuando yo voy andando en la moto, entre menos tiempo esté accionado el embrague, mejor. ¿Por qué? Porque el embrague es principalmente para pasar los cambios, ¿ya? Yo no debo andar con el embrague medio apretado aunque la moto vaya andando, ¿cierto? Sino que yo el embrague debo sacar toda la presión, que no significa sacar estos dos dedos de encima del embrague de forma constante, ¿ya? Pero no accionarlo para nada, para nada cuando me voy moviendo, cuando voy andando en la moto. ¿Para cuándo se usa el embrague? Para cuando tengo la moto andando y quiero pasar de neutro a primera, ahí aprieto el embrague, y cuando voy andando en la moto, ¿cierto? Y quiero pasar todos los cambios, obviamente. Hay algunas motos en las cuales el embrague mientras vamos andando es indispensable prácticamente. Y hay otras motos en las cuales que cuando vamos andando prácticamente es innecesario el embrague porque los cambios se pueden pasar y sincronizar solos, sin necesidad del embrague. ¿Ya? Pero eso depende un poco de la moto en la que estemos andando. Ya, como les digo, hay algunas que necesitan mucho del embrague
y otras que necesitan muy poco del embrague, ¿cierto? Para poder funcionar súper bien, ¿ya? Ya. Recuerda que la primera marcha, la primera, la que tiene más fuerza, ¿cierto? Se va a lograr cuando yo tengo la moto en posición, ¿cierto? Neutral, la palanca de cambio de la moto en posición neutral y aplasto, ¿cierto? Hacia abajo de la palanca, ahí va a quedar en primera. Todo lo demás es al revés y yo voy a pasar el pie, perdón, yo voy a pasar el pie por debajo, ¿cierto? Del pedal y voy a levantar hasta arriba, hasta el tope, hasta que me dé segunda, ¿cierto? Suelto, vuelvo a levantar, me va a dar tercera, suelto, vuelvo a levantar, me va a dar cuarta, ¿ya? Y también podría ser quinta y también podría ser sexta, ¿ya? Así que ojo ahí con el tema de las marchas, ¿ya? Solamente la primera marcha es para abajo y todas las demás marchas son para arriba, ¿ya? Hace mucho calor. Denme un segundo, por favor. Vamos a continuar hablando después, ¿cierto? De la mirada. Es muy importante hablar de la mirada. Denme un segundito, por favor. Justo acaba de conectarse Jenderson Martínez. ¿Cómo estás, Jenderson? Coméntame si esta es tu primera clase y desde a dónde te estás conectando, estimado Jenderson. Dame un segundito, por favor. Voy a buscar un vasito de agua y vengo de inmediato. Bien, dice Jefferson. Sí, es mi primera clase desde Santiago. Perfecto, Jenderson. Espero que estés muy, muy bien. Me imagino que tú estás postulando a clase C, ¿verdad? ¿Tienes ya fecha para tu examen, estimado Jenderson?
Sí, dice, tengo fecha para el 17, clase C. Perfecto, Jenderson, muy bacán. Muy bacán. Ya, espero que te vaya súper, súper, súper bien, estimado amigo. ¿Ya? Y bienvenido acá a estas clases, ¿cierto? De practicates.cl. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de la mirada. ¿Ya? Muy importante entender el tema de la mirada aquí en la conducción de motocicleta. ¿Ya? En realidad, esto sirve, ¿cierto? Para cualquier tipo de conducción. Si hablamos de conducción de motocicleta, si hablamos de conducción de auto, de camión, de bicicleta, ¿ya? Es igualmente importante y se trata prácticamente de la misma forma de lo que lo vamos a tratar acá, ¿ya? Entonces dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Debemos mirar antes de cada maniobra, ¿ya? Debemos mirar antes de cada maniobra. Obviamente eso tiene que ver con asegurarse, ¿cierto?, de que nuestra maniobra no va a ser peligrosa. Asegurarse de que, por ejemplo, con nuestra maniobra no estamos afectando la seguridad de ninguna otra persona. Entonces, dice, debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo, ¿cierto?, de siniestro en la conducción. Recordemos siempre que cuando hablamos de siniestro estamos hablando de un accidente, ¿ya? Por tanto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les digo esta parte de los siniestros y los accidentes. Antiguamente la normativa nombraba a todo como accidente. Sin embargo, ¿cierto? Siempre estuvo esa como objeción, ¿cierto? A que los accidentes, si fueran accidentes, ¿cierto? Son cosas que son inevitables. Y la mayoría de los siniestros o de los problemas, ¿cierto? O de los choques o o de las complicaciones que podamos tener en la conducción, la mayoría, por no decir todas, son evitables, ¿ya? Si no hubiera ido tan rápido, si hubiera, si hubiera dejado más espacio, ¿ya? Es por eso que en la actualidad la normativa, no hace mucho tiempo en todo caso, pero en la actualidad la normativa cambió, ¿ya? Y ya no nombra a los problemas que podamos tener en la calle como accidentes, sino que los nombra como siniestros, ¿ya? Es por eso que podemos encontrar, si nos vamos a un libro antiguo, por ejemplo, vamos a encontrar que usan mucho la palabra accidente. Y si lo comparamos con uno nuevo, vamos a ver que usan mucho la palabra siniestro. ¿Ya? Eso cambió hace unos años atrás. Ya. Entonces, cuando hablamos de la mirada, debemos entender que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. No puedo ir mirando por delante de la rueda de la moto. Tengo que mirar lo más lejos posible, ojalá, ¿ya? Y después debo mirar antes de cada maniobra, obviamente, ¿cierto? ¿Qué significa o por qué debo mirar antes de cada maniobra? Porque debo asegurarme de que mi movimiento no va a afectar a otra persona, ¿ya? Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Una forma fácil de
explicar esto, ¿cierto? Es entre más lejos mire, mejor, ¿ya? Obviamente no voy a mirar a la cordillera, ¿cierto? Pero dentro de la calle, ¿cierto? Dentro de las cosas que podrían pasar en la calle, debo tratar de mirar siempre a lo lejos. Evitar mirar justamente por delante de la moto. Fijarme, obviamente igual lo voy a hacer, pero no fijarme solo en eso, ¿ya? Entonces debemos entender que la moto siempre, y si hablamos de un auto, de un camión, de una bicicleta, para todo es igual, ¿ya? La moto va hacia donde mira el piloto, el auto también, la bicicleta también, ¿cierto? Van hacia donde mira el piloto. Es muy, muy importante eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué explicamos esto? Lo explicamos porque en ocasiones, ¿cierto? En ocasiones vamos a estar en un momento de peligro y ese momento de peligro probablemente va a desencadenar, ¿cierto? Que podamos tener un accidente. Sin embargo, en muchos casos vamos a tener la posibilidad de evitar el accidente tratando de llevar nuestro vehículo al sector menos mal, ¿ya? Al menos mal, ¿ya? Al menos mal, ¿ya? Entonces, es importante entender que las miradas, ¿cierto? Es importante entender que las miradas cuando, por ejemplo, se me atraviesa alguien, yo no me puedo quedar observando solamente el vehículo que se atravesó, ¿ya? Porque si hago eso, inevitablemente voy a chocar con él. En cambio, perdón, en cambio, si yo miro, ¿cierto?, al lugar en donde el accidente o el siniestro pudiera tener menos consecuencias o se pudiera eh, evitar, si yo miro a ese lugar, probablemente la moto se va a ir a ese lugar. Es algo casi mágico, ¿ya? Si yo miro a la derecha, la moto se va a ir a la derecha. Si yo miro a la izquierda, la moto se va a ir a la izquierda. Y eso mismo lo puedo aplicar en caso de tener que evitar un siniestro. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar un impacto contra un obstáculo, ya cualquiera sea, que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Ya, la escapatoria es el lugar menos malo o el lugar bueno, ¿cierto? En el caso de un accidente. Ya, dice que si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Entonces, cuando yo veo algo que se me va a atravesar, debo tratar de evitar, ¿cierto? Eh, si yo voy en el camino, ¿cierto? Y veo un obstáculo, o sea, voy a cambiar. Si voy en el camino y veo un obstáculo, debo tratar de evitar mirar a ese obstáculo y debo mirar a donde no está el obstáculo o al lugar por donde yo podría pasar, ¿ya? Es muy, muy importante. Y eso va a traer consigo que yo tenga una alta posibilidad, ¿cierto?
de evitar esa colisión con el obstáculo. Por ejemplo, en un momento, lo he contado otras veces acá, ¿ya? Por ejemplo, en un momento íbamos por la Alameda, ¿cierto? Con la que ahora es mi esposa, en ese tiempo éramos pololos, ¿ya? Íbamos por la Alameda y se nos atravesó una persona, ¿cierto? En aparente estado de ebriedad, y resulta que yo no iba tan rápido, pero sí pasó que esta persona salió o se tiró a la calle de forma muy sorpresiva. Por lo tanto, yo pensé que en mi mente, ¿cierto? En esa fracción de segundo, pensé que íbamos a atropellar a esta persona. Pero me acordé de esto, ¿cierto? Y lo único que hice fue dejar de mirar a este peatón y empezar a mirar, ¿cierto? Hacia el espacio más grande que había entre adelante y atrás de la persona, ¿cierto? Para tratar de hacer que mi moto evitara al peatón, ¿ya? Y gracias a Dios, ¿cierto? Tuve un muy buen resultado de esta técnica y pasamos muy cerca de esta persona, pero no la alcanzamos a tocar. Y pudimos volver, ¿cierto? Esa noche sin novedad a nuestras casas, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Después me dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, dice. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere una mayor relevancia. Es muy importante, queridos amigos, es muy importante, ¿cierto? La mirada, ¿ya? Muy, muy importante. Además de eso, yo les quiero contar, les quiero decir, ¿cierto? Que la mirada, eh, desde mi punto de vista, esto es algo bien personal que les voy a explicar, ¿ya? No quiere decir que esté escrito en ninguna parte, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Yo digo que la mirada debe tener tres ingredientes mínimos, ¿ya? ¿Y qué ingredientes son? El primer ingrediente, ¿cierto? El primer ingrediente es una mirada relajada, ¿ya? Cuando yo miro, voy en la moto, avanzando, ¿cierto? Por la calle, tengo que tener una mirada relajada. Si esa mirada, si esa mirada no es relajada, voy a obtener, ¿cierto? Que voy a estar sobreestresado en caso de tener que salvar una situación. A lo mejor mi cuerpo va a ir medio cansado porque yo estoy medio estresado, ¿ya? Entonces, para empezar, la mirada debe ser relajada. Pero aunque es relajada, debe ser una mirada atenta. ¿Por qué atenta? Porque no basta solo ir con los ojos abiertos, solo mover la cabeza de lado a lado y tratar de mirar lo más posible, ¿cierto? No basta, sino que esa mirada tiene que ser atenta, por ejemplo, cuando hay un peatón que pudiera ser más peligroso que otro, por ejemplo, un niño, ¿cierto? Por ejemplo, una persona en estado de ebriedad que se pudiera acercar o tratar de cruzar la calle, ¿cierto? Cuando justo vamos pasando nosotros, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ingredientes. La mirada, cuando yo miro, debo estar relajado. Además de relajado, debo estar atento y poner más atención en los distintos puntos, ¿cierto? Ir graduando los niveles de atención. A lo mejor en unos puntos vamos a poner mucha atención, en otros un poco menos, ¿cierto? Va a depender de nuestro juicio con respecto a lo que esté pasando a nuestro alrededor. Además de eso, ¿cierto? Esta mirada del motociclista tiene que, perdón, tiene que ojalá ser de 360 grados, ¿ya? Eso es imposible, ¿verdad? Sí.
Para el ser humano es imposible, nosotros no vemos en 360 grados. Pero ¿por qué yo se lo explico de esta forma? Porque cuando eh, estoy mirando hacia adelante, tengo más o menos como 180 grados de visión más o menos, ya, así como de un extremo al otro extremo de lo que puedo ver, y, ¿cierto? Con los espejos retrovisores voy a tener visión hacia atrás, hacia los otros 180 grados que me faltan, por decirlo así, ¿ya? Si yo tengo en mi cabeza un mapa de lo que está pasando alrededor mío, va a ser mucho más fácil que yo pueda, ¿cierto?, cumplir o darme cuenta o evitar, ¿cierto?, eh, un accidente. ¿Por qué? Porque voy a estar 100% consciente de lo que está pasando, ¿ya? Mi papá me decía que un buen conductor se daba cuenta incluso si es que el vehículo que venía atrás suyo chocaba o le pasaba algo. ¿Por qué? Porque revisaba tan seguido los espejos, ¿cierto? Que si algo pasaba atrás de esa persona se iba a dar cuenta, ¿ya? Muy importante. Aparte de eso, dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen la línea de marcación del pavimento y los elementos que se encuentran a los costados del camino. Vamos a pasar ahora a otro tema. Sin embargo, vamos a leer primero el cuadro celeste. Dice, importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Recuerden, queridos amigos, que eh, recuerden que en los cuadros azules van a encontrar información importantísima para poder eh, estudiar, ¿cierto? Para su examen clase C, ¿ya? Los cuadros celestes están como resaltados, una, porque hay información relevante, y dos, porque esa información relevante sale más o menos seguido, ¿cierto? En los exámenes municipales, ¿ya? Súper importante, queridos amigos. Técnicas de frenado. No, ese no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver mañana. Vamos a buscar otro tema. Ya, este vamos a ver ahora para terminar la clase del día de hoy, ¿ya? Es la conducción con acompañante, ¿ya? Muy importante la conducción con acompañante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que somos súper buenos para la moto, ¿cierto? Que somos una máquina y resulta de que se nos ocurre llevar a alguien y empezamos a manejar como siempre manejamos y terminamos teniendo un accidente porque nos damos cuenta que la moto se comporta totalmente distinto cuando nosotros estamos solos, cuando vamos solos o cuando vamos con peso, ¿ya? Este peso sea un equipaje muy grande, una carga muy grande o o una persona.
¿ya? Entonces dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido, ¿ya? Con el equipo necesario, casco, guantes, botas y chaleco, etc. El pasajero, ¿cierto? Se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor, ¿ya? Y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El pasajero debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Para que ustedes sepan, para que el copiloto se suba, hay un protocolo, ¿ya? ¿Para qué? Para tratar de hacer, ¿cierto? Eh, para tratar de hacer de que esto sea lo más seguro posible, ¿ya? Dice, se debe sentar, estamos hablando del pasajero, cómo debe sentarse, ¿cierto? Y funcionar el pasajero en la moto, ¿ya? Dice que se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas. Ahorcadas significa con las piernas abiertas, ¿cierto? Atrás del conductor. Sin invadir la zona del conductor, obviamente, sin molestarlo, sin apretarlo demasiado, etc. ¿Ya? Entonces dice, se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros o asas correspondientes instalados en la motocicleta, ¿ya? Existen dos tipos de fijación para el piloto más comunes, o sea, para el copiloto, perdón, más comunes. Una es una correa que queda normalmente bien en el mismo asiento, ¿cierto? Del copiloto, y otro es unas especies de manillas que van por los costados, ¿cierto? Del copiloto, como cerca de las nalgas, ¿ya? Entonces, dice que debe mantener en todo momento los dos pies encima de la estribera. En todo momento significa en todo momento. Cuando la moto se detiene, el acompañante no debe bajar los pies, ¿ya? Después dice que debo, ¿cierto? Después dice que tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o las partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Ya es importante que el copiloto cuando se sube observe ya las partes que están calientes, ¿cierto? En la moto y las partes que podrían atrapar su ropa o alguna de sus extremidades, ¿ya? Obviamente eso es mucho más efectivo que se lo diga al conductor. Cuando usted le diga, oye, acá está el escape, ten cuidado con esta parte quema, esta parte te puede, no sé, la cadena, te puede enredar, etcétera, ¿ya? Ojo con ello. Ya. Después dice que debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. Ahí tengo otro punto bien importante. Dice que debo permanecer o que el copiloto debe permanecer detrás del piloto, ¿ya? Y que se debe dejar llevar, ¿ya? Eso hay que conversarlo con el copiloto antes de empezar. Los copilotos no son motociclistas normalmente, por lo tanto, se pueden poner nerviosos cuando vamos tomando una curva y nos vamos inclinando y podrían, por ejemplo, tratar de inclinarse más o tratar de evitar la inclinación y eso podría provocar un siniestro, un accidente, ¿ya? Además de eso, el copiloto debe evitar, ¿cierto? El copiloto debe evitar hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos, ¿ya? Claramente en algún momento va a tener eh, en algún momento va a tener que
hablar con el conductor, pero la idea es que sea lo menos posible, ¿ya? Si tengo que hablar con el conductor, que sea lo menos posible. Y para ello también pueden existir señales, ya, por ejemplo, que cuando el conductor quiere ir al baño, me toque el codo. Cuando el conductor quiera detenerse a descansar, me toque la rodilla, no sé, por ejemplo, ya, o el casco. Entonces, hacer señales que no necesariamente dependan del sonido, ya. Y con eso vamos a obtener una conducción un poquito más segura, ya. Y luego, esto más que nada, se lo habla al conductor y me dice que en trayectos largos, ¿cierto? Debemos hacer paradas frecuentes. ¿Por qué me imagino yo que dice esto acá? Porque es importante que el conductor entienda que no es lo mismo ir manejando la moto que ir de acompañante. Cuando se va de acompañante se va mucho más incómodo y uno se aburre más, se cansa más, etcétera. Por lo tanto, aunque el conductor vaya súper bien, es importante que se hagan detenciones para poder descansar y hacer que el viaje sea placentero para los dos. ¿Ya? Queridos amigos, esto es practica3.cl. Estoy sin cámara en este momento porque se me cerró y no la pude volver a abrir, no sé por qué. Tengo un problemita, parece ahí en el flex de mi computador, pero eso, ¿ya? Nos vemos, muchas gracias, especialmente a Jenderson Martínez, ya que estuvo conectado el día de hoy. Te espero mañana, Jenderson, a las 5 de la tarde. Ya recuerden siempre a todos que si no me conecto a las 5 y si no se ha cancelado la clase por algún motivo, ¿cierto? Me voy a conectar igual, aunque sea 5 para 5, a veces, ¿cierto? Hay algún tipo de problema de conexión y puede ser que me demore un poquito, pero siempre o casi 99,9% de las veces estamos conectados aquí, ¿cierto? En vivo y en directo, haciendo esta clase y dejando disponible la grabación para todos los que la quieran ver después. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Esto es practicates.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Chao Jefferson, chao a todos los amigos que van a estar viendo esta grabación.